18 minutos de la mañana, muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Zulia en Caliente. Hoy martes 8 de abril. Ya estamos listos para llevarles a ustedes todas las informaciones, agradeciendo a Dios por un nuevo amanecer, a nuestra Virgen de Chiquinquirá por permitirnos entrar a sus hogares. Y el equipo ya está listo para llevarles entonces todas las informaciones. Muy buenos días, Rogelio. Buenos días, Edwin. Buenos días, Madeline. Buenos días, Rogelio. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos como siempre a su programa Zulia en Caliente, que se transmite de lunes a viernes por las pantallas del canal 11 del Zulia. Como lo decía Madeline, ya estamos completamente en vivo para llevarles a ustedes la mejor información, además del análisis de los hechos registrados durante las últimas 24 horas en el Zulia, en Venezuela y en el mundo, y por supuesto con la mejor disposición para que usted amanezca muy bien informado. Agradeciéndoles como siempre a Dios por permitirnos estar nuevamente en su espacio Zulia en Caliente, y a María Santísima por su acompañamiento. Ya cuando faltan pocos días para iniciar la Semana Mayor, y donde conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, Rogelio Enrique. Buenos días, Madeline. Buenos días, Edwin. Buenísimos días tenga usted a esta hora de la mañana. Aquí estamos en vivo, en directo y en caliente, como de costumbre, con muchísimas ganas de trabajar, mucho entusiasmo, energía positiva para este martes bendito y buenísimo martes 8 de abril. Estoy viendo las efemérides y cuando yo escucho en esta ola migratoria que los médicos venezolanos son muy reconocidos a nivel internacional, un día como hoy se fundó la Academia Nacional de Medicina, 8 de abril de 1904. Es decir, estamos hablando de una academia que fue fundada a principios del siglo XX. Es decir, 121 años. Esto le da un peso, evidentemente, a todo el tema, al tinglado, pues, académico, profesional en este país. O sea, que no es casualidad que nuestros muchachos digo los que se van muy jóvenes, ¿verdad? Exacto. Y otros que no son tan jóvenes, pero que también han migrado, son muy cotizados, muy valorados y muy queridos en otros países. Bien, y comenzamos entonces con las informaciones, y lo hacemos con materia regional, y es que el día de ayer, durante un acto que se efectuaba en la plazoleta de la Basílica, entregando unas patrullas a la Policía Regional, Rosales confirmó entonces que inscribirá su candidatura para buscar la reelección a la gobernación de la entidad, indicando además que tiene 3 días para consultar con sus aliados cuáles serán esas postulaciones para lo del 25 de mayo, es decir, quiénes serán esos candidatos para los diputados, así como también lo referente al Consejo Legislativo. Sin embargo, ha indicado que las postulaciones son hasta el 11 de abril y que tendrá entonces este tiempo para consultar con sus aliados. Desde un acto en Maracaibo, donde entregó equipos a la Policía Estatal, el político zuliano dijo que su partido, Un Nuevo Tiempo, está listo para definir la candidatura a la gobernación, a la Asamblea Nacional y al Consejo Legislativo, en declaraciones que recogieron justamente los medios que se encontraban en el lugar. UNT y el Movimiento por Venezuela, que integran la Plataforma Unitaria Democrática, son las dos únicas organizaciones de la alianza opositora que anunciaron su participación en el proceso electoral, pese a la falta de consenso y de garantías por parte del Consejo Nacional Electoral. Esto ha generado un descontento y un desacuerdo entre las demás bancadas de oposición, quienes han indicado que no participarán, como lo es Primero Justicia y Voluntad Popular, así como también 20 Venezuela, que a pesar de que no está inscrito como un partido político, pues está dentro de lo que son la coalición opositora. Dentro de todo este trajinar y este descontento, también se ha dado la renuncia del secretario ejecutivo Omar Barbosa, quien presentó su dimisión el pasado mes de marzo ante la falta de un consenso sobre si participar o no en los comicios. Pese a esto, Rosales dijo que irá a los comicios a cuestionar al candidato del Partido Socialista Unido del Venezuela y del Gran Polo Patriótico, Luis Caldera, a quien señaló de querer causar la destrucción nuevamente del Zulia porque no ha podido hacer nada en Mara, mucho menos podrá hacer en la región. El CNE no ha dado a conocer el cronograma de los comicios ni cómo avanza el proceso, tampoco ha activado la página web, a pesar de que ya uno de sus rectores ha indicado que ya el hackeo había sido superado, y aún así, el 28 de julio, desde ese momento no tenemos página del CNE, ya falta un poco más de un mes
para los comicios regionales y la página no ha sido activada. La nota es mucho más larga, la consiguen en eltiempo.com, sin embargo todos los medios locales lo han recogido, y es que si bien se presumía que que él iba a la reelección, no había nada oficial, ya pues el día de ayer él dice, sí, voy a la reelección, voy a buscar nuevamente hacerme de la gobernación del estado Zulia, voy a enfrentar al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico, y ya como lo dice la nota del tiempo, a quien calificó ser otro destructor del Zulia. Sí, recordemos que en esta locución que hizo el gobernador del estado este lunes en la plazoleta de Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, pues hizo una comparación sobre lo que ha sido su gestión y lo que fue la gestión de los gobernadores que militan en el Partido Socialista Unido de Venezuela, y aseguró que en esos tiempos, específicamente en la gestión anterior a esta que está viviendo Rosales, pues se generaron dos tipos de migraciones. Una de los que se fueron del país huyéndole a la crisis económica, pero otros que se fueron del estado Zulia hacia otras entidades del país huyéndole al desastre que habían dejado en el estado Zulia. Y es una situación que si no tenemos que hacer mucho esfuerzo, ¿no?, para recordar cómo estaba el estado Zulia hace pocos años, incluso un estado en el que se sentía en la calle como una tristeza colectiva, un desaire colectivo, porque ni siquiera con el tema de vialidad se ocuparon en la gestión anterior. Esta semana es el plazo para inscribir candidatos. Se van a definir el 25 de mayo 24 gobernadores, 23, pero sumando la Guayana Esequiba son 24, 285 diputados a la Asamblea Nacional y 277 legisladores en cada consejo legislativo regional, entre esos 8 legisladores de la Guayana Esequiba. Ayer estuve leyendo que la pregunta, ¿quiénes van a ser los electores para definir los representantes de ese hipotético estado? Porque el estado no existe como tal, ese territorio es controlado por Guyana. Anteriormente se le llamaba la Guyana Inglesa, pero luego de su independencia, la República de Guyana. Lo que leí ayer es que serían electores del sur, desde el Tamacuro, y de unos municipios del Tamacuro y unos municipios del estado Bolívar. Fue lo que leí ayer, no lo leí de un rector del Consejo Nacional Electoral, pero a poco menos de 2 meses hay incertidumbre al respecto. Una de ellas, perdón, el gobernador dice que están definiendo la lista. La lista tiene que estar esta semana porque hasta el viernes es el chance para inscribir esos candidatos o candidatas. Mientras tanto, Diosdado Cabello, en la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela el día de ayer, se pronunció en torno a las divisiones que existen dentro de la oposición y atacó directamente al movimiento voluntario de Red Decide, indicando que será el sustituto de la plataforma unitaria, advirtiendo además que las divisiones de la oposición tienen que ser aprovechadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela y recuperar esos espacios donde hay un opositor. Cabello mencionó a algunos opositores que integran la Red Decide, como el 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles o el activista político Tomás Guanipa, a quienes calificó de ser la crema innata del fascismo, indicando además que esta oposición dividida es lo que ha hecho que surja esta red de defensa. Dice, mucho cuidado, no es solamente un movimiento para la defensa del voto, es la sustitución de la plataforma unitaria. Y tras el lanzamiento, él ha indicado que esas divisiones son lo que han hecho que cada día la gente crea menos en ellos, haciendo un llamado a los militantes de su tolda a aprovechar esas divisiones para poder hacerse de esos espacios que en estos momentos ocupa la oposición. La nota es mucho más larga, mucho más detallada y la consigue en elnacional.com. Bueno, ya que estamos hablando de política, ayer Primera Justicia ya formalizó la exclusión del gobernador del estado Cogede, Alberto Galíndez. Según la nota que publica Efecto Cocuyo, dice el partido Primera Justicia anunció la exclusión de sus filas del gobernador del estado Cogede, Alberto Galíndez, una decisión que dieron a conocer este lunes
7 de abril a través de su cuenta en la red social X. Este lunes el Partido Primero Justicia anunció oficialmente la exclusión de Galíndez de su fila. En marzo el Comité Político Nacional decidió no acudir a las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo. Lo digo porque vi un titular de un portal web diciendo que Adrián Romero había sido excluido de Primera Justicia. Eso de manera formal no se ha hecho como está ocurriendo ayer, o sea, de ayer para hoy, de la exclusión ya formal por parte del Partido Amarillo contra el gobernador del estado Cojedes. Mire, Primero Justicia se ha convertido en el partido de los comunicados, de comunicado y contracomunicado. Peor aún, ese comunicado que atacaba directamente al alcalde encargado, ni siquiera tuvieron la valentía, por decirlo de esta manera, la delicadeza, de colocarlo, no, ni siquiera delicadeza, porque el comunicado no fue nada delicado. Sí, pero no tuvieron ni siquiera la valentía, uno, de firmarlo, y dos, de colocarlo en el feed. Lo colocaron en la historia de las cuentas del partido, que en 24 horas desaparece. Entonces, eso quiere decir que las voces que indican, o sea, que si uno entra ahorita en la cuenta no aparece por ningún lado. Entonces, eso da cuenta de que ese no es el sentir de la mayoría y que se está actuando justamente directiva divorciada de militancia. Es la lectura que se le puede dar, y peor aún es esa posición, esos comunicados, esas guerras y contraguerras de comunicados, lo que aprovechan justamente el partido adversario para poder entonces meterse en esas endijas y hacer su discurso, que obviamente va en concordancia, eso sí va en concordancia con el hartazgo de toda una sociedad. Fíjense que la presidenta de Primero Justicia, María Beatriz Martínez, también publicó en su cuenta en X algo relacionado con el gobernador Alberto Galíndez, y dice que este no representa las decisiones de Primero Justicia desde hace mucho tiempo y no se ajusta a las decisiones, los valores y los acuerdos que la máxima instancia de conducción de nuestro partido ha establecido, además de los acuerdos que ha tomado la Junta de Dirección Nacional para hacerlas efectivas. Aquí anexo varias de las razones que ilustran la decisión de Primero Justicia, que me honro en presidir. Por supuesto, coloca el comunicado, pero además ella lo acompaña con unos enlaces de unas cuentas en redes sociales también de los partidos, que dice postulación y aceptación de los alacranes. Entonces ella menciona en su post al partido Arepa, a COPEI y a José Brito. Mira, y ayer también, ahora sí aparece, porque ayer yo no vi a nadie que firmara eso, que dirigentes denuncian a María Beatriz Martínez por abuso de poder. María Beatriz Martínez es la secretaria general de Primera Justicia, la presidenta nacional. Así lo suscribe un documento enviado a esta redacción, dice el Noticiero Digital, en los que los firmantes, 20 dirigentes de diversos estados, afirman que Martínez ha cometido faltas graves que violan las normas y principios del partido, que está judicializado. Hemos solicitado la mencionada instancia, se abre un proceso disciplinario sobre la conducción de María Beatriz Martínez como presidenta de Primera Justicia y se determine su responsabilidad en difamación, usurpación de funciones y falta de rendición de cuentas acerca del uso del patrimonio del partido. Es decir, también están hablando de cobres, de dinero, de recursos por parte del partido. Los firmantes son varios, pero aquí el primero que aparece en la lista dice Pablo Pérez, 9.758.360, miembro de la Junta Dirección Nacional. ¿Será Pablo Pérez el exgobernador del Estado Zulia? Sí. ¿Sí es? ¿Él firmó el documento? Sí, está ahí. Bueno, aquí dice Pablo Pérez, aparece su número de la entidad, son 20 dirigentes del Partido Primera Justicia. Mientras tanto, Edmundo González el día de ayer apareció en su red social X para pronunciarse al cumplirse 90 días de la desaparición forzosa de su yerno. Estos días de sufrimiento van a terminar, ha indicado Edmundo González, a 90 días de la desaparición forzosa de su yerno. Sabemos que son muchos los familiares que están en esta situación inhumana y angustiante, que no saben nada de sus seres queridos, dijo el líder opositor, que denunció justamente en su red social X que llevan 90 días sin saber del paradero de su yerno Roberto Tudares. A través de su cuenta en X, González calificó esta situación de inhumana y angustiante, mostrando a su vez empatía con los familiares de otros presos políticos. Ha dicho que hoy se cumplen 3 meses, 90 días de la desaparición forzosa de mi yerno Rafael Tudares Bracho. Sabemos que son muchas las familiares que están en esta situación inhumana
que este es lo peor que se le puede hacer a un familiar, no tener ningún tipo de información ni contacto con sus seres queridos, pero podemos decirle que estos días de sufrimiento ya van a terminar. Sí, lo cierto es que el Comité de los Presos Políticos, creo que así se llama, Comité por los Presos Políticos, harán vigilias y viacrucis, aprovechando pues que se acerca la Semana Santa para exigir la liberación de los presos políticos. Estas se harán el martes y jueves y el domingo en diferentes cárceles del país, y voy a permitirme leer un poco lo que dice esta información. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos anunció la convocatoria de vigilias y viacrucis a lo largo de esta semana para exigir la liberación de personas privadas de libertad en Venezuela por motivaciones políticas. En su cuenta en red social X publicaron un cronograma de vigilias que se realizarán a las afueras de las diferentes recintos penitenciarios donde mantienen a los presos políticos. La primera de ellas se realizará este martes 8 a las afueras de la cárcel de Tocorón en el estado Aragua a partir de las 6 de la tarde. 2 días después, el jueves 10 de abril, lo harán frente al Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN en la Gran Caracas, y el domingo 13 de abril lo harán en la cárcel del Rodeo 1 en el estado Miranda. Estas últimas dos serán a partir de las 4 de la tarde. Bien, nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero el dólar amanece hoy martes, el oficial, en 73,36 bolívares por unidad de dólar, mientras que el perverso, el de guerra, como le han dicho, todavía está allí cerca de los 100, manteniendo una brecha del 33%. 6:34 de la mañana, pausa comercial y ya venimos con más de Zulia en Caliente. Con vos. 6:30. Con vos. ¿Qué pasa? Que yo soy la consentida. Ustedes no lo quieren aceptar, pero ajá, tienen que entenderlo. Él quiere ser el consentido, pero Yo no quiero ser el es. consentido, pero aquí No, la dama aquí soy consentida de vos. Gabriel soy yo, la consentida de Jonathan soy yo, la consentida de Manuel soy yo. Emanuel está aquí. No importa, pero si yo soy su consentida. Incluso Eso en mi época Yo tengo decían- tres- eso en mi el época productor. le decían bomba la Quirmó. el del productor es Rogelio, Ajá. pero la segunda soy Pero yo. como vienen de fe y alegría. Pero la segunda soy yo. Es más, los pacientes nuevos tenemos a Nilson, tenemos a Rey, tenemos a Leila. La consentida es Rogelio, porque es el profesor. Ya. A Keila también. Kelly, perdón. Deja No que, es deja el que yo. consentido, lo que pasa es como, Sí. como que dice el dicho del amor y el interés. El amor y interés se fueron al campo y más pudo el interés que el amor que te Hay tenía. varios, hay varios pasantes, ¿no? Kelly, Sí. Reyhan también. Pero casualidad de la vida, todos son tus alumnos. Fueron. No, menos Nilsson. Nilsson no. Yo tengo que hacer una revisión ahí. Ya llegaron todas, tú sabes, no, mire la planilla tal. Y después, profe para acá y profe para allá. Y yo aquí, tráfico de influencia. Ya nos trajeron el café, está bien bueno, por cierto. Recuerden que tienen el 0412-164-3022 para que puedan comunicarse con nosotros, nombre, apellido y cédula de identidad. También en YouTube. Y recuerden también, si van a hacer alguna denuncia específica del sector, colocar el sector, porque es la única manera que nosotros tenemos para poder por lo menos ayudarle a canalizar ese reclamo. 0412-164-3022 y nuestro canal en YouTube también ya está disponible. A partir de las 7 de la mañana estaremos entonces dándole participación a la audiencia. Miren, en el segmento anterior estábamos hablando un poco sobre cómo amaneció la cotización de ambos dólares. El oficial, ¿cómo es que lo llaman ahora? Maduro llama el el de mercado. mercado. El de mercado y el El dólar. perverso es el de guerra. Sí, el malo. Y el que fíjense- se crea en la bolsa de valores de Maracaibo es el considerado. Bueno, y esto lo traemos a colación puesto que el presidente de la República ayer en su programa con Maduro Plus, pues aseguró que va a firmar nuevamente un decreto de emergencia económica. Esto motivado por los aranceles que ha aplicado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Venezuela. Y por supuesto, esto está publicado en todos los portales web. Ustedes pueden buscar y encontrar fácilmente esta información, y voy a permitirme leer un poco. Dice que precisó que este martes ofrecerá más información sobre el decreto que busca defender y proteger la economía ante lo que ha calificado pues los ataques del imperio norteamericano. Nicolás Maduro anunció este lunes 7 de abril que firmará un decreto de emergencia económica para defender y proteger la economía del país ante las políticas arancelarias impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump, que afectan
a más de una docena de países. Durante su programa con Maduro Plus, el mandatario explicó que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez presentó la solicitud tras un diagnóstico del sistema económico nacional para garantizar la protección de la población. Agregó que este martes ofrecerá más detalles sobre el alcance del decreto, el cual, al igual que ocurrió con las medidas frente a la pandemia del COVID-19, será implementado de manera anticipada. Cito lo que dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro: nosotros estamos haciendo el respectivo seguimiento para blindarnos. Afortunadamente tenemos un plan que son los 13 motores productivos que están en marcha, además de una unión empresarial sólida y con grandes consensos, afirmó el mandatario nacional, quien aseguró que esta guerra ha autoinfligido un daño a la economía interna de Estados Unidos. Advirtió al tiempo que señaló que este tipo de medidas forman parte de una visión hegemónica para, según él, someter al mundo. Bueno, de todo esto, porque ayer la gente, alguna gente, sobre todo familiares, me preguntaron, ¿eso qué significa? Como decía Luis Miquelena, ¿cómo se come eso? ¿Qué significa que hay un decreto de guerra de emergencia económica que anunció que lo va a firmar hoy martes? Lo anunció ayer, hoy martes lo va a firmar. Y la nota que leo de la AP es que esto le otorga al presidente Maduro poderes especiales para enfrentar la crisis. Es decir, que una vez más, por arriba del legislativo. Es lo que entiendo. Es decir, que le da poderes ejecutivos y legislativos sin pasar por la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que la Asamblea Nacional está controlada por el chavismo, exactamente. Incluso el presidente de la República, porque habló de varios temas, también se refirió a las detenciones que se han realizado en el estado Zulia sobre esta trama tanto de corrupción como de narcotráfico, como lo ha calificado el propio ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Aseguró que los operativos continuarán para erradicar las actividades violentas relacionadas con el narcotráfico y cuidar la frontera en una calificada exitosa operación contra el narcotráfico en el estado de Zulia. Maduro aseguró este lunes que la operación Relámpago del Catatumbo avanza con resultados positivos en la lucha contra el narcotráfico en el sur del lago de Maracaibo y en el estado Táchira, aunque en el estado Táchira no ha habido mayor novedad en cuanto a detenciones de alcaldes y de burgomaestres, valga la redundancia, prácticamente que sean del Partido Socialista Unido de Venezuela, como ha ocurrido acá en el estado Zulia. El líder de la revolución afirmó que esta ofensiva militar ha permitido la incautación de más de 16.000 kilos de cocaína y que en las próximas horas se ofrecerán nuevos detalles sobre los operativos que buscan desalojar al estado Zulia y al Táchira de actividades violentas provenientes de Colombia. Cito: es un combate permanente con el narcotráfico colombiano, tenemos que cuidar toda la frontera, hemos tenido grandes éxitos con esta operación, aseguró el mandatario nacional, quien por supuesto confirmó la detención de Indira Fernández, alcaldesa del municipio de Guajira. A ella se le suman los alcaldes opositores Rafael Ramírez, que según Diosdado Cabello al comienzo fue detenido por presunta corrupción, Fernando Loaiza en Catatumbo y Nervis Sarcos en Colón, mientras que por el chavismo fueron arrestados Jorge Nava, Alberto Sobalbarro y Danilo Áñez Polanco del municipio Jesús Enrique Lozada. Lo cierto es que, bueno, esta operación Relámpago del Catatumbo se da en el año 2025 y parte del 2024, luego de estar más de 8 años en el poder, y cuando Fundaredes, aun cuando Fundaredes ha denunciado en distintas oportunidades la presencia de campamentos de producción y distribución de drogas en el estado Zulia, e incluso haciendo denuncias sobre la presencia de pistas clandestinas en nuestra región, también en el estado Táchira y en otros de la frontera, y que fueron obviados por las autoridades nacionales. Mira, sobre el tema de la emergencia económica, el presidente Maduro dice una media verdad. Es decir, es cierto, el tema de las sanciones ha generado todo un impacto mundial y ha generado impacto en las bolsas de valores, y hay una expectativa con China y Estados Unidos, porque este le dice, te voy a aumentar 10, después China dice 35, y ahora Maduro va a decir, Trump dice, le voy a meter 50% de aranceles. Esa es una realidad exógena. Voy a utilizar el término que utilizaba Chávez, lo de endógeno. Eso es exógeno, ok. Las sanciones es exógeno, pero lo endógeno
es que tenemos un país donde está desbaratado, como dicen los maracuchos, ¿verdad? Está totalmente destruido el aparato productivo. Y eso tiene causas. Una de las causas fue las expropiaciones que se hicieron en este país, que no generaron ningún tipo de resultado. Eso no se nos puede olvidar. Sí, recordando, eso no se puede olvidar recordando de que la crisis económica generalizada que vive Venezuela no es como consecuencia de las sanciones que vienen de cuándo, del 2017 en adelante. Claro, en el primer periodo de Trump. En el primer periodo de Trump, sí. 2016. Eso va a agudizar la crisis, las sanciones y el tema de los aranceles. Pero esa no es la causa fundamental de lo que estamos viviendo. Además, la trama de corrupción tan fuerte que ha habido en PDVSA que tras las detenciones incluso de Tarek El Aissami, eso también lo han dejado, ha pasado como a tercer plano, por decirlo así. Sí. No ha habido mayor novedad al respecto, pero lo detuvimos y listo. Sí, pero recordemos que hubo una trama de corrupción fuerte en la industria petrolera, denuncias también de distintos economistas e ingenieros que ya no hacen vida en la estatal petrolera, que aseguran que la misma corrupción acabó con lo que es la producción petrolera en nuestro país, y esto por supuesto agudizó la crisis económica venezolana, considerando de que la economía es netamente dependiente del petróleo. Pero sabes que decía, bueno, una media verdad. Yo recuerdo que yo tenía un profesor que decía, una media verdad es una mentira completa. Decía, una media verdad es una mentira completa, decía el profesor, porque obviamente cuando ya estás disfrazando o tergiversando un hecho, ya se convierte en una mentira. Entonces, evidentemente sí hay un impacto. Se sabe que las sanciones afectan más al ciudadano común que al propio sancionado, porque hubo sanciones que iban de manera o de carácter personal, pero también habían sanciones a operaciones, a eso, que eso sí nos afectaban a nosotros, nos afectan a nosotros como ciudadanos. Pero esa no es la génesis de la crisis venezolana. Ese no es el origen de... Esa no es la causa de los apagones, esa no es la causa de una destrucción del sistema de salud, eso tampoco es la causa del diezmo que ha sufrido justamente la calidad de vida del venezolano, esa tampoco es la causa por la cual se ha pulverizado el salario venezolano. Eso es un factor que viene a agravar la situación ya existente, pero eso no fue lo que originó todo este desmadre que tenemos de país en torno a situación política, económica y social. Es decir, utilizar esa narrativa, como decía Rogelio, es una media verdad que se convierte en una mentira completa y que habrán muchos que la comprarán. Claro, por eso que yo hago o recalco el tema de la fecha, que las sanciones en el primer periodo de Donald Trump, las sanciones fueron en el 2016. Ahí nosotros sabemos evidentemente cuáles son las consecuencias de estas sanciones, pero ¿desde cuándo no es la crisis eléctrica? Por lo menos la crisis eléctrica data del año 2009, pero en ese 2009 ya veíamos que había escasez de alimentos, en ese 2009 ya veíamos que había escasez de medicamentos y para ese entonces no habían sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Recordemos las largas colas que se hacían en los supermercados para poder comprar productos de primera necesidad, captahuellas, etcétera, etcétera, y para ese entonces no habían sanciones americanas. El primer periodo de Trump fue desde el 20 de enero del 2017 al 20 de enero del 2021. En ese proceso, claro, del 2017 al 2018 fueron los años más críticos que ha tenido Venezuela, es donde se declara la crisis humanitaria, y es cuando la diáspora ya alcanza un nivel... Pico de migración fue el pico de migración más alto, porque fue cuando damos a conocer, o se da a conocer, el Darién. Es allí cuando comienza la migración más... en el 2017 comienzan los caminantes, que era lo que le decían los caminantes a toda esta gente que se iba caminando, iba de rolling, como decía, desde aquí, desde Venezuela, pasaba por Perú, por todo esto caminando. Y posteriormente, ya en el 2018, es cuando el mundo, y nosotros los venezolanos que no conocíamos, comenzamos a ver y a conocer de la selva, o lo que se conocía como el tapón, se conoce como el tapón del Darién. Era el tapón. Entonces allí es cuando se da ya la migración más grande, que como toda migración, esa no solamente la venezolana, la migración mundial siempre tiene etapas. Primero se van los que tienen el mayor recurso para poder instalarse de manera más cómoda. La segunda oleada son los profesionales, aquellos clase media,
con un nivel de instrucción y de educación que obviamente pueden servirle para Tiene defenderse. herramientas. Y un estatus quizás económico no holgado, pero le da una base. Y desde la tercera y cuarta oleada ya comienza a irse el que tiene, el que no tiene, el bueno, el malo, el regular. Miren, hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo hizo esta gente para llegar? Viviendo aquí en una zona súper humilde de Maracaibo, por localizar el tema. Vendiendo lo poquito que tenían. Eso es muchos. parte del... No, es allí, esa es la gente que se va por el Darién. Esa es la gente Con lo que se tiene. fue. Sí. Con lo que tiene y sin plan, sin ninguna base, sin tener algún proyecto al llegar allá. Como vaya viniendo, vamos viendo. Y son gente que también lastimosamente perdió la vida en esa selva. O gente cruzando el río. Todo eso no ha sido de golpe. Todo ha sido sistemático desde el 2014, es más, podemos decir desde el 2012, el 2014 comienza la migración, quizá la primera oleada de migración dura, y de ahí en adelante hemos pasado por diversas etapas. 6:53 de la mañana, pausa comercial, y ya venimos con más de Zulia en Caliente. Nos vinimos a la casa que todos quieren conocer, donde se producen los mejores quesos y lácteos de toda Venezuela. Coma cuento que en Venezuela los productos Pacomela son lo mejor de este mundo. Son dos generales juntos que al universo destella. El palmita zuliano y el madurado 5 estrellas. Somos los pioneros sin discusión. Pacomela no tiene comparación. Ay, Pacomela no tiene comparación. Somos los pioneros sin discusión. Somos los pioneros sin discusión. Pacomela no tiene comparación. Nuestros quesos están en la calle, los demás a llorar al valle, te digo yo. No coma cuento, coma Pacomela. Claro, buenos días. Saludos, buen día, buenísimos días, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Cómo se me prepara para este día, para esta jornada, para este martes bendito y buenísimo martes 8 de abril de este año 2025? Nuestro saludo, nuestro respeto para usted a esta hora de la mañana. Ya listo y preparado todo el equipo de Canal 11 del Zulia para entrar a la segunda hora de Zulia en Caliente, como siempre, con muchísimas ganas de trabajar, mucho entusiasmo, energía positiva para este martes. Así es, recuerden 0412-164-3022. En unos minutos estaremos dándoles participación a la audiencia. Si tiene algún reclamo por servicio público, ya sea electricidad, agua, gas, aseo, escriba el nombre del sector acompañado de su nombre, cédula, nombre, apellido y cédula de identidad. De igual manera puede interactuar con nosotros de cualquiera de los temas que se hayan comentado, o si tiene algún otro tipo de denuncia, esa también es la vía. Y por supuesto mensajes que estén enmarcados dentro del respeto, independientemente de las diferencias que se puedan existir o algún tipo de descontento. Es decir, un mensaje en el que usted insulte al alcalde, al gobernador, al presidente, etcétera, etcétera. Mensajes que no vamos a leer, puesto que no cumplen con las condiciones, ¿verdad? Así es. Bueno, ayer Donald Trump ganó una en Estados Unidos porque la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, levantó este lunes la orden de un tribunal federal que bloqueaba las deportaciones sumarias de venezolanos por parte del gobierno de Estados Unidos bajo la ley de enemigos extranjeros, una ley de 1798, que es una ley que solo se usaba en tiempos de guerra. La administración de Donald Trump había presentado un recurso de emergencia al máximo tribunal estadounidense después que una corte del Circuito Federal de Apelaciones mantuviera en vigor el bloqueo temporal que el pasado 15 de marzo el juez Jane Weisberg impuso al uso de esta normativa. No obstante, el Supremo, que levantó la orden del juez con 5 votos a favor y 4 en contra, o sea, fue cortico, 5 a favor y 4 en contra, anotó que los migrantes detenidos y sujetos a órdenes de expulsión tienen derecho a ser notificados y la oportunidad de impugnar su deportación con un tiempo razonable. Además, señaló que los migrantes detenidos están confinados en Texas, por lo que la batalla legal contra su deportación se debe resolver ahí y no en un tribunal del Distrito de Columbia.
Así, ayer también realicé un tema para Unión Radio, Perdón. que trabajo para ella. Hablaba sobre los desafíos que están enfrentando el sector funerario. Jennifer Ocando, que es representante de la Cámara, o es miembro de la Cámara Nacional de Empresas Funerarias, indicaba que la informalidad le está ganando terreno a las funerarias formales. Incluso buscaba información y datos por parte propiamente de la asociación, quien ha indicado que la informalidad se puede llegar a ubicar hasta en un 50%, afectando justamente a estas funerarias de forma dentro de la formalidad o que están debidamente permisadas. La informalidad se representa básicamente por cualquier persona que coloque un vehículo, le coloca un aviso y ya considera que ya está capacitado para trasladar a los difuntos, a los seres queridos que debemos trasladar hasta un camposanto. Al mismo tiempo, las salas velatorias no tienen lugares propios, comienzan como a... Pero hay normativa para ello. El problema está, sí, o sea, los legales están regulados, pero los ilegales, como todo en este país, comienzan a crecer y a ganar terreno debido justamente a Pero, situación económica. Por ejemplo, si yo tengo una camioneta y hago eso, o sea, No. le llega una persona y le digo, Tú mira... tienes que buscar, primero tienes que estar debidamente permisado. Esos permisos se pueden gestionar justamente a través de funerarias que están debidamente permisadas, porque incluso requieren hasta permisos sanitarios. Ajá, a eso me Porque refiero. requieren hasta permisos sanitarios. Claro. Y además tienen que también tener algún tipo de convenios o permisos con morgues. Porque de allí es donde, bueno, entregan el cuerpo para la preparación, tienen que tener un lugar acondicionado, adecuado para Sí, eso. ahí estamos hablando de un tema de salud pública. Y es de un problema sanitario. Lo que implica una persona cuando fallece que se Exacto. descompone. Entonces se le preguntaba por qué pasaba esto y ella dice, bueno, los costos. A pesar de que el sector hace un gran esfuerzo para brindar un servicio digno con un precio que sea considerable, y me dice, mira, el tape, el destape, la urna, el traslado, la parcela, la preparación, todo tiene un costo. Es por eso que va ganando terreno la cremación, que sigue siendo el servicio más solicitado, a pesar de que la cultura en Venezuela no es de cremación. No era. No era, pero tras la pandemia. Exactamente. Y con la situación económica, la gente termina Más todavía. cremando. Sí. Y otra cosa que ella dice, mira, la reducción de los tiempos para velar a un familiar también se han reducido y o sea, ya la gente lo asume de esa manera, es un día. Sí, sí, sí. A pesar de que en Venezuela hay cultura fúnebre, y cuando digo cultura fúnebre es de esos velorios largos, de 3 días, de hacer los rezos, pero eso se ha venido incluso llevando a la practicidad también por el tema económico. Incluso hemos visto la evolución de la crisis en el sector funerario. Recuerda que hace pocos años, incluso para paliar un poco la situación y garantizar el sepelio de los difuntos, se estaban haciendo hasta urnas de cartón. Ya va, eso Nosotros lo vamos, se hicimos. estaban haciendo, no se siguen haciendo. Se siguen haciendo, pero ¿Qué se fue un boom sucede? que se dio. No el cartón que conocemos. No, ese... como PDF. Sí, algo así. ¿Qué sucede? PDF no, MDF, perdón, PDF es el documento. Un lapso mental, perdón, no tengo suficiente café todavía. Es MDF. ¿Cuánto puede costar un servicio funerario completo? Medianamente. Entre los 500... O sea, económico. Económico, $500. O sea, en una capilla velatoria, con todo el servicio, es decir, el traslado, la preparación, una capilla velatoria, todo va a depender obviamente de la capilla velatoria, del sector, del cementerio, de todo. Pero lo mínimo son $500. Y pueden llegar incluso a costar hasta 1.000. Estamos hablando de nuestra región. En Caracas estuve conversando con una colega y me decía, mira, aquí hay zonas donde un servicio velatorio, un servicio fúnebre, puede llegar a costar hasta $5.000, $6.000, dependiendo de lo que quiere la persona, pues. Pero aquí lo básico, digamos, son $500. Incluso hay servicios de seguros funerarios para justamente prepararse para ese momento. Entonces ahí es donde entra la informalidad, porque no todos tienen $500. Pero entonces nos vamos a un sector humilde, nos fuimos aquí a Brisas del Norte,
Carolina Leal, que es líder comunitaria de la zona, ella me dice, mira, lo que más solicitan, o sea, a la par de los temas de salud, es las ayudas para los servicios funerarios. ¿Por qué? Porque dice ella, a pesar de que podamos conseguir una ayuda con gobernación o alcaldía, siempre se tiene que pagar. Siempre se tiene que pagar algo. Así es. Entonces ella dice, entonces vámonos a lo más económico, y ahí es donde entran las urnas de cartón. Urna de cartón, de este material que es de cartón falso, pues como quien dice. Entre eso, los trámites, el papeleo, porque el papel para que te entreguen la morgue, para la morgue, para el certificado de defunción, todo por el estilo. Me dice, lo mínimo son $200. $200 que una familia no tiene, que ya viene padeciendo con el familiar por la situación de enfermedad, que a duras penas pueden comer. Entonces ellos dicen, muchos los entierran en el patio de su casa. Sobre todo en esa zona, y no es la primera vez que nosotros hemos hecho un trabajo sobre cuando eso pasó la primera vez, obviamente fue todo un escándalo, e incluso salió en noticieros internacionales, nos contactaron a periodistas de la zona, y es así, pero si bien ya se ha reducido, porque bueno, tenemos esto de fosas comunes que las otorga la municipalidad, el problema ahora viene con la disponibilidad de parcelas, porque ya casi no hay terrenos. Sí, que es todo un desafío. Morirse en Venezuela, además de que es un lujo, es toda una complejidad. Por eso los cementerios están colapsados. Están colapsados, por eso es que el tema de la cremación, aparte de que se dio durante la pandemia, está agarrando auge primero por lo económico y segundo porque hay distintas parroquias eclesiásticas ya en Maracaibo que tienen sus propios nichos, columbarios. En el que ustedes pueden depositar las cenizas de sus familiares, además los tienen en un sitio resguardado, pueden ir cuando ustedes quieran, si van los domingos a misa pueden aprovechar y hacerle compañía, y por eso es que esta opción también me llamó la atención bastante. Eso, porque ella dice, sí, es que el costo funerario se ha venido incrementando y todo, el problema está en la disponibilidad. O sea, los cementerios en nuestra región, o por lo menos en nuestra ciudad, se están quedando ya cortos. No hay disponibilidad de terrenos y disponibilidad de parcelas para enterrar a nuestros seres. Fíjate, en el municipio de Santa Rita ya hay 2 cementerios, es un municipio pequeño, porque ya el más antiguo ya no tiene capacidad, ahora tiene menos de 20 años el cementerio nuevo, claro, no les ponen atención por parte de la alcaldía, pues están todos montados, pero lo que quiero decir es que ya no pero es que Maracaibo tiene 2 cementerios, digamos, relativamente, no nuevos, pero que es San Sebastián y el Edén. Pero yo cuando estaba chamo, yo tengo 57 años, yo cuando estaba chamo aquí nomás que había 3 cementerios. ¿Cómo se llama el que está en el centro? El Cuadrado, popularmente conocido como el Cuadrado. El Sagrado Corazón de Jesús, el que está en la Limpia, Corazón de Jesús. Corazón de Jesús, y el Redondo, que está... ¿En San José? Bueno, ese es el Redondo, ese es de San José. Eran los 3 cementerios que había en Maracaibo. Después salió... Y luego crearon el San Sebastián y el Edén, que son parcelas, o sea, que son una finca, los 2 cementerios. Y ya están también, no colapsados, hay todavía, pero ya están llegando a su tope. Sí, lo cierto es que por lo menos para ir a enterrar a un familiar en el Edén hay que salir un día antes, porque por la vialidad... Bueno, afortunadamente le están metiendo mal. Bueno, gracias. Afortunadamente. 7:12 de la mañana, pausa comercial y ya venimos con más de Zulia en Caliente. Todos quieren conocer dónde se producen los mejores quesos y lácteos de toda Venezuela. Kuma cuento que en Venezuela los productos Pacomela son lo mejor de este mundo. Son 2 generales juntos que el universo destella. El palmita zuliano y el madurado 5 estrellas. Somos los pioneros sin discusión. Pacomela no tiene comparación. Pacomela no tiene comparación. Somos los pioneros sin discusión. Somos los pioneros sin discusión. Pacomela no tiene comparación. Nuestros quesos están en la calle, los demás a llorar al valle, te digo yo. No coma cuento, coma Pacomela. Claro. Buenos días. Nos vinimos a la casa que todos quieren conocer, donde se producen los mejores quesos y lácteos de toda Venezuela. Kuma cuento que en Venezuela los productos Pacomela son lo mejor de este mundo. Son 2 generales juntos que el universo destella. El palmita zuliano y el madurado 5 estrellas. Somos los pioneros sin discusión. Pacomela no tiene comparación. Pacomela no tiene comparación. Somos los
¿Cuándo lo vas a Cállate, entender? Rogelio. Acéptalo. Mira, la verdad es, por muy amargas, cuando las aceptas, te liberas. No, claro. Entiéndelo. Es que además no podemos competir con eso. 7:19 de la mañana, nosotros continuamos con más de Zulia en Caliente. Recuerde 0412-164-3022. No recargarán el café. Ya aquí se acabó. Vamos a empezar a darle lectura a los mensajes que tenemos tanto en YouTube como en mensajería de texto. Hay varios sobre servicios públicos que son los más recurrentes, por lo menos en nuestro programa, y obviamente nosotros tratamos de ir canalizando esas denuncias. Así que bueno, comenzamos con la mensajería de texto. Por YouTube, Fernando José Romero dice: buen día, Venezuela, Dios bendiga este hermoso país. El señor Fernando Romero, siempre en sintonía de Zulia en Caliente. Es el primerito en escribir. Dice: buenos días, hermanos. Tengo una ayuda en la alcaldía de Maracaibo desde el año pasado para unas láminas de zinc para mi casa, que está totalmente dañadas, y ya vienen las lluvias. Este es el código que me dieron. Entrega su código el señor alcalde con fecha del 13/11 del 2024. Soy José Salas, del barrio Bajo Seco, parroquia Carracciolo, Parra Pérez. Nos comprometemos a hacerle llegar esto directamente a Desarrollo Social, Sarita Fernández, que bueno, siempre está como que muy pendiente allí para ver qué respuesta nos puede brindar de esta solicitud. A ver, buenos días, amigos del pueblo de a pie. Lo del dólar se evidencia la manipulación, que es grosera, es delincuencial y abusadora. Pagamos los más vulnerables. Este mensaje lo envía el profesor José Leal. Darwin Bracho, buenos días. Hablan de elecciones como si fuera una gran hazaña después de la burla que nos hicieron. Y burlados quedamos. Pero bueno, Además, hay gente que quiere participar y la eso falta de es transparencia. completamente válido. La Yo digo falta que de la falta de transparencia. confianza y de garantía, eso hay que, 7 meses, ¿no? desde julio, Sí. octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y estamos en abril, 7 meses. 7 meses. El 28 de, De- Y la- el 28 de abril cumplimos 7 meses. Y la página sigue caída. Y la cerca tumbada. Aunque el rector ya dijo que habían subsanado el problema, todavía no podemos ver los resultados. Y, en los el ma- portal web la, del y la CNE. cerca tú pones los magos en el piso. Sí, no son los mangos, es la cerca. Ahora no es el hackeo, es la página que no termina de reincorporarse, así vamos. Buenos días, Dios les bendiga. Yo fui mesonero por 25 años en la residencia oficial. Me incapacitó el Seguro Social. Le he enviado 12 comunicaciones a Manuel Rosales. 13 las he dado en persona hace 3 años y ni me responden. Omar Prieto me sacó de nómina, ahora quieren nuestro voto. No, que va, dice Danilo Villavicencio. Bueno, fíjense que ayer los jubilados protestaron frente al Palacio de los Cóndores, a la gobernación, exigiendo el pago de prestaciones sociales que van desde el año 2018 hasta el 2021, pero además de eso, le sumaron a estas exigencias pues el cumplimiento de algunas promesas, es decir, de operaciones de cataratas. Esta protesta se realizó el día de ayer, fue liderizada por la dirigente Liliana Marrufo, quien es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, formó parte del gabinete del gobierno de Omar Prieto. Fíjense el periodo en el que fueron jubilados, 2018-2021, en el periodo en el que se encontraba el exalcalde del municipio de San Francisco gobernando el estado, pero durante ese periodo, ella no le exigió al gobernador de ese entonces pues que le cumpliera a los jubilados, es decir, el pago de sus prestaciones a los que durante su gestión llevaron a jubilación. Exactamente, pero ayer también, porque me llegó la denuncia, en esa protesta había gente que los llamaron para operación de... Chequeo. No, de la Catarata, vista, ajá. de la vista. Bueno, no sé si exactamente catarata, pero era operación de la vista. Pero creo que sí, creo que es catarata, que es, Lo más digamos, común. el Sí, lo más programa común. que punta de lanza de la gobernación. Cuando llegaron al hospital central, se encuentran con que las operaciones están paralizadas, a pesar de que les habían dicho que era para el día de ayer. Esta gente se fue hasta la gobernación. O sea, los que tenían que tener su preparación para la operación, los que tenían fecha ya disponible, pues. Y no sé si se unieron con estas personas. Lo cierto es que habían como que 2 motivos de protestas en un solo lugar. Por un lado estaban los jubilados y por otro lado estaban estas personas que se les había dado fecha de operación y que no pudieron ser operadas
que les informaron que las operaciones estaban detenidas hasta nuevo aviso. Cosa que habría que preguntar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Porque nos consta que El es una sábado. lista muy larga. Claro, sí. el sábado operaron a mi suegro en el central. Es de una Cataratas lista también. extremadamente larga, que la lista de espera puede ser angustiosa, pero es un programa que estaba funcionando. Habría que preguntarle al director de salud regional. ¿Sigue siendo? ¿Qué pasó? Sí, es Muñoz. ¿Qué pasó? Exactamente, si es algo que fue en el momento Sí. o que hay una suspensión del programa o qué. Puede ser, porque a mi suegro, como lo dijo, lo operaron el fin de semana, el sábado, y fue ahí en el central, y fue por parte de la gobernación. Por eso Y digo, es que estaba no, las operaciones se andando. realizan allí. De hecho, tengo un familiar que fue operado también por medio del programa de la gobernación y fue allí. ¿Signo Vital qué se llama? ¿Todavía se llama así? No recuerdo. Sí, o con sí, buenos sí. ojos, no es. Porque creo que signo vital es otro, incluye otro. Pero lo cierto es que habría que preguntar si es que fue por el día de ayer o hay algo de causa mayor que hace la suspensión del programa, porque de hecho fue lo primero que se activó al comenzar el año. Esa Sí, operación. esa operación. Recordemos que había una lista bastante larga porque Y tuvo sigue muchos creciendo. años suspendida este programa de cirugía por parte de la gobernación. No, Es una patología, esa por lo menos De cataratas y una etcétera, patología que regularmente con la edad Es muy común. y es operación de rutina, o sea, es una Sí. operación muy sencilla en pleno siglo XXI, pero bueno, los costos de hacerse eso en una clínica son abismales. Y la gobernación lo cubre todo, absolutamente todo. Los exámenes pre, Operatorio. las evaluaciones, los lentes intramusculares, todo lo colocan, absolutamente todo. El El paciente, paciente no tiene lo que- único que tiene que hacer es llegar al lugar. O sea, ver cómo llegar, hacerse los exámenes pre, el chequeo, el electro, todo lo concerniente, a menos que la patología tenga otra complicación, ya ahí sí que le mandan a hacer Ya es otra cosa complejo. y ya eso sí lo cubre el paciente. Pero prometemos comunicarnos hoy con Leslie Chaparro, director de comunicaciones de la gobernación, que nos informe qué está pasando o qué pasó ayer con estas suspensiones de las operaciones de catarata. Y bueno, al tener la información nosotros se las haremos saber. 7:27, pausa comercial y ya venimos con más de Zulia Caliente. Nos vinimos a la casa que todos quieren conocer, donde se producen los mejores quesos y lácteos de toda Venezuela. Kuma cuento que en Venezuela los productos Pacomela son lo mejor de este mundo. Son dos generales juntos que al universo destella. El palmita zuliano y el madurado 5 estrellas. Somos los pioneros sin discusión. Pacomela no tiene comparación. Ay, Pacomela no tiene comparación. Somos los pioneros sin discusión. Somos los pioneros sin discusión. Pacomela no tiene comparación. Nuestros quesos están en la calle, los demás a llorar al valle, te digo yo. No coma cuento, coma Pacomela. Claro, por días. Amigos, muchas gracias por continuar en sintonía de nuestro programa el día de hoy. Son las 7:35 de la mañana. Recordando que tienen a disposición el número telefónico 0412-164-3022 para que participen en nuestro espacio. Recordando que deben colocar su nombre y apellido, pero también nos pueden escribir a través de nuestro canal de YouTube Zulia en Caliente. Y desde hace rato estamos dándole lectura a su participación. Bueno, y un servicio público para nuestro colega, amigo Nerio García Terán, periodista reconocido de Maracaibo, en Zulia, porque se encuentra en estos momentos recluido en el Hospital Universitario de Maracaibo. Allí está con su familia. Bueno, como todo en este país, tener una situación de salud es bastante complicada. Le están pidiendo insumos, tiene una dificultad y por eso una dificultad, un problema de salud personal y Un problema renal. Un problema renal, sí, problema con sus riñones y necesita ayuda para nuestro amigo, colega, periodista Nerio García Terán. Saluda a su familia que está al lado de él allá en el hospital universitario. Ahí están los datos Ahí están los datos. bancarios y de la persona encargada. No sé si será la misma cédula de Nerio, pero bueno, ahí están los datos junto al teléfono, número celular, para que ustedes apoyen con lo que sea
a nuestro amigo y colega Nerio García, quien se encuentra con esta condición de salud hospitalizado. Nerio incluso es profesor universitario. Sí, ajá. Además, sí. No sé si todavía continúa dando clases en la urbe, pero era profesor universitario. Ha trabajado también en diversas instituciones como periodista. Y bueno, uno realmente sabe lo vulnerable que puede llegar el ser humano a ser justamente en los momentos de salud. En este país. Sobre todo en este país. Seguimos dándole lectura a los mensajes que nos llegan a través del 0412-164-3022. Buenos días, en la calle 96F, barrio Los Claveles, sector Los Lirios, aguas negras impiden el paso desde más de 3 años. Esto lo dice el señor Antonio Pérez. Luis Bravo, en nuestro canal de YouTube, considero que las elecciones deben ser suspendidas por la situación del país que se está tornando crítica. De no darse la suspensión de la elección, hay que ir a votar, asegura el señor Luis Bravo. A ver, este mensaje dice: un llamado al alcalde encargado para que envíe una cuadrilla para que destape las tuberías de gas doméstico en el barrio Los Andes, sector La Sonrisa, Callejón San Roque, Los Burreros, la tubería ni gorgorea desde hace más de 30 años. Auxilio, por favor. Este mensaje lo envía el señor Luis Labrador con su número de identidad. Bueno, más específico no puede ser. Exactamente. Callejón San Roque, Los Burreros, sector La Sonrisa, barrio Los Andes, parroquia Manuel Daniel, no es eso, ¿verdad? Barrio Los Andes, parroquia Manuel Daniel. Dice: Dios los bendiga. Agua para Sierra Maestra. Tenemos un mes sin agua. Auxilio, mi mamá tiene 90 años y en estas condiciones es realmente difícil, lo dice el señor Lindolfo Adarme. Narciso Arevalo, buenos días, saludos desde Villacaujaro 2, en el municipio de San Francisco. Dice: volvió el basurero atrás de la Acacia, Club Hípico. Dios los bendiga y la chinita les dé salud y vida. María Victoria González Márquez, buenos días, tengo una denuncia por la organización de la segunda etapa de Raúl Leoni. Tenemos 3 semanas que no pasan a recoger la basura. Pasaba los viernes y no ha pasado más. Bueno, el señor Ciro Montiel nos da los buenos días, nos envía saludos y nos dice que estemos atentos con el tema de transmisión, parte técnica. Nos está diciendo lo que está ocurriendo en su sector sobre la señal de Canal 11 del Sur. Señor Ciro, muchas gracias, ya le indicamos nuestro equipo técnico. El señor Mario León desde San Francisco dice: feliz y bendecido día para todos. Hay que detener este desorden vehicular que hay en todo el país. No hay respeto con la ciudadanía, sobre todo con los adultos. Da hasta miedo y pensarlo muy bien salir a las calles. Hace falta dar orientaciones a la ciudadanía, no hay respeto alguno y el gobierno pareciera que no les importa nada. Dios nos ampare y nos proteja. Buen día, qué desastre hay con respecto a los jubilados de la Universidad del Zulia, miseria de sueldo, no tienen cómo comprar sus medicamentos permanentes, sin clínicas y sin servicio médico luz. Somos luz. Hay que colaborar odontología, guantes quirúrgicos y cardiología, $2. ¿Cómo se va al seguro con el aumento del pasaje, con las miserias de quincenas que nos llega a 200 bolívares? Asegura esta persona que, bueno, no se identifica, pero presumimos que es un jubilado de la Universidad del Zulia. Bueno, el señor Manuel Briceño por enésima vez nos habla sobre el hospital universitario, pero en esta ocasión habla de un pago que hay que dar desde $10 a $20 en Ipazulca, en el hospital universitario. No entiendo a qué se refiere el señor Briceño, pero que hay que pagar eso, depende de la hora y el día. Rayos, es lo que escribe el señor Briceño, pero no explica exactamente lo que ocurre en el hospital con relación a ese servicio. Dice por aquí: buenos días, el señor Sergio Leal, sin agua desde hace 22 días en el barrio Corazón de Jesús, municipio de San Francisco, parroquia Francisco Ochoa. A ver, por acá, muy buenos días, quisiera saber si es verdad que el destape en el cementerio Corazón de Jesús cobran $1000, dice el señor Jonal Muñoz. No sabríamos decirle, sabemos que son servicios costosos, por lo que nos indicó el miembro de la Cámara Nacional de Servicios Funerarios. Destape, ahora, exhumación. Debe ser una exhumación. La exhumación siempre ha sido costosa. Sí. Además la permisología, ¿no? Claro. Exacto, por la permisología, salvo que la exhumación sea producto de una investigación. Eso ya sí corre por cuenta justamente de los cuerpos detectivescos y todo por el estilo, el tribunal y tal. Pero no nos podríamos asegurar, habríamos que investigar, pero sí sabemos que todo un servicio funerario, o por lo menos lo que nos dieron a conocer ayer cuando estábamos haciendo la noticia, va entre $500 a $1000. Esto dependiendo obviamente del servicio que se está requiriendo. Dice: buenos días, soy Danilo de los Puertos de Altagracia. Yo perdí ya mi ojo izquierdo porque tengo desprendimiento de retina
Y del derecho tengo desgarramiento y tuve que ir para una clínica a operarme, del único que me queda bueno, y gasté $500. Y tengo que operarme otra vez y no tengo el recurso. Ya yo perdí mi ojo cuando las sanciones con Conviasa, cuando Guaidó que íbamos para Cuba y luego se metió la pandemia. Por acá Gustavo Gutiérrez escribe por nuestro canal de YouTube: buenos días, que saben de la disco en República Dominicana que se derrumbó un techo. No tenemos mayor información. Parece que sí hubo un desplome de un techo en una discoteca en República Dominicana, incluso creo que estaba en ese local el merenguero Rubí Pérez y hasta el momento se encuentra desaparecido, es decir, que es una información que está reciente en ese país y bueno, estamos esperando que se amplíen los detalles para darle mayor información. Lo cierto es que sí estaba presentándose en ese local Rubí Pérez. Rubí Pérez, que en estos días su hija cumplió 15 años, creo. Hizo una fiesta y fue muy polémico, bueno, como todo, ¿no?, en las redes sociales. Dios mío, esperemos que esté bien. Esperemos. Sí, en el portal Es Con Usted leemos que bueno, hubo el desplome de un techo de una discoteca muy reconocida en República Dominicana. Estaba, digamos que no a tope, pero había una cantidad considerable de personas. El merenguero Rubí Pérez estaba allí, pero es una noticia que es muy reciente. Y estamos entonces esperando mayores detalles recientes porque fue ya prácticamente en altas horas de la noche, o sea, de amanecer de ayer para hoy. Esperamos entonces, bueno, me imagino que están ahorita en lo que es la remoción de escombros y todo por el estilo, atendiendo propiamente la emergencia en su primer punto para posteriormente brindar un detalle de qué realmente fue lo que sucedió allí. Pero la alerta se centra justamente por la desaparición del merenguero. No sabemos si es que estaba en el lugar disfrutando o es que tenía una presentación. Tenía una presentación y bueno, se espera mayores detalles de las autoridades en República Dominicana, un hecho que en estos momentos mantiene conmocionado a la capital de RD. Esperemos a ver. A ver, jornada de servicio básico dirigido a todos los trabajadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, extensivo al resto del núcleo urbanístico. Esto lo envía Eddie Garrillo. Sí produce este martes 8 de abril a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de labores de dependencia neurológica. La cita es desde las 8:30 hasta las 12 del mediodía en el auditorio Dr. Hugo Montenegro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y el pasillo central de la Universidad del Sur. Emilio Gutiérrez, señores, buenos días. Entendamos que si no se cambia el manager, seguimos con el mismo equipo. La señora Elizabeth Pérez nos dice: Madre, buenos días. Aquí en los combinados de La Victoria, el aseo creo que tiene como 3 semanas que no pasa. El container está full y de paso ya está roto. Necesitamos que lo cambien, por favor. Sin embargo, están los combinados de La Victoria y que están dentro de la urbanización La Victoria. En la urbanización, propiamente en las casas, por decirlo de esa manera, solo está pasando 2 días, jueves y sábado. El martes no ya pasa. Dejó de pasar. Y en los combinados, que son los edificios, es decir, una calle adyacente, tiene ya 3 semanas que no pasa. Es decir, imagínense que es una calle que va en esta dirección y habría que cruzar. Pues para allá no está pasando el aseo, según lo dice la señora Elizabeth, mientras que un vecino de la urbanización nos indica que solamente están pasando 2 veces. Atención con esto, alcalde encargado, porque este es un proyecto que usted lanzó indicando en este programa que era sostenible. Y estamos recibiendo ya quejas no solamente de un sector, sino ya son varios sectores que no se está cumpliendo el cronograma del 3x3. Feliz día para todos. La calle 96F del sector Los Lirios sigue sin que nadie atienda la terrible situación del derrame de aguas residuales, lo que afecta gravemente la salud de los habitantes. Este mensaje lo envía la señora Cecilia Partidas. No dice qué parroquia, ¿dónde es? ¿No? Sector Los Lirios, no. No, el sector Los Lirios, pero no indica cuáles. Dicen, buenos días. Ay, no entiendo. No. ¿Cuál es ese? El último que llegó, o el penúltimo, pero primero tenemos que hacer una interpretación. Porque... No está identificado tampoco. No está identificado, pero es que tampoco lo entiendo. Sí. O sea, a veces creo... Daniel FF, él escribe, si es él escribe por YouTube mucho también. No sé, pero a veces creo que escriben de esta manera con total intención. Ah, ¿tú crees? Ah, sí. No creo que alguien escriba tan mal. No creo. Si sabe del dominio de un teléfono, sabe. Pero ¿cuál es la intención?
Es que no sé ni siquiera cuál es la intención. No la entiendo. No, y está clara. Ojo, y a veces, o sea, entiendo que por la premura, la rapidez, pero definitivamente no entiendo. Además que no entiendo. Entonces, 7:46 minutos de la mañana. Recuerden, 0412-164-3022. Nombre, apellido y cédula de identidad para que puedan entonces interactuar con nosotros. Recuerden que los mensajes en torno a denuncias por servicios públicos tienen que especificar el sector para poder nosotros canalizar en la medida de lo posible una respuesta a su denuncia. Ya va, por el YouTube también están cayendo más mensajes, pero el internet está... No ayuda. Ah, hay problema, ¿verdad? Yo Sí. estoy viendo aquí. O sea, se conecta, se vuelve a desconectar, ya se está cargando aquí. Están escribiendo desde Chile, una ciudadana que se llama Rosángel. No la quiero dejar de leer porque está en sintonía de nuestro programa. Una ciudad que se llama Rancagua. Rancagua, Chile. Rancagua de Chile. Chile. Nos Aquí está viendo está, desde saludos allí. de la ciudad de Rancagua en Chile. Buen programa que veo desde la distancia. Muchas gracias, Rosángel, por la sintonía y la preferencia. A todos los venezolanos que están en Chile, un abrazo apretadísimo. Sean del Zulia o sean de cualquier otro estado de Venezuela, un abrazo apretado con la emoción que podamos imprimirles desde aquí, con la energía que podamos imprimirles desde aquí. Vamos para adelante, que los buenos siempre seremos más. Así es. Miren, nos llega otro mensaje y nos dice, en efecto, en la urbanización La Victoria ya tenemos varios días que no recibimos el 3x3. En algunas, es que la urbanización es muy grande, tiene 3 etapas. Si vamos a la primera etapa, van solamente los jueves y los sábados. Si vamos a la tercera etapa, solamente están yendo los lunes y miércoles. Es decir, palabras más o palabras menos, no están pasando 3 veces a la semana. Estas personas se quedan con los 2 días, pero dentro del combinado de La Victoria, sí ya tienen aproximadamente 3 semanas que no pasa el aseo. Mira, por acá me llega una nota que dice que han logrado rescatar a Ruby Pérez. Dice, cuerpos de socorro logran sacar de los escombros a Ruby Pérez. El merenguero Ruby Pérez fue sacado de los escombros con diversas heridas a la madrugada de este martes tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo. Al momento del suceso, el popular artista se encontraba con su orquesta amenizando una fiesta en este icónico centro de diversión. Como tú lo dices, parece que es una referencia. Sí, de la discoteca. es conocida. Ahí está la gráfica. Es mira. bastante popular. En Incluso Santo Domingo. estoy viendo un canal de YouTube en el que están pasando las noticias y tragedia en el Jet Set, las labores de rescate en pleno desarrollo tras desplome del techo de discoteca. Se habla de varios fallecidos y decenas de heridos en este accidente que se generó en República Dominicana. Esto que lo estoy leyendo en un portal que se llama eluniversaldigital.net. Estoy dándole a ver, no dice, para precisar la credibilidad, pues la... Aparentemente era una fiesta privada. Sí. Están obviamente todavía en... Bueno, aquí nombran una fuente. Dice, el director del Centro de Operaciones de Emergencia, el general Juan Manuel Méndez, pidió a los representantes de los medios de comunicación permanecer en las inmediaciones de la bomba Shell, me imagino que está ubicada muy cerca, próximo al centro de diversión Jet Set, donde en horas de la madrugada se produjo el colapso. La medida busca garantizar la seguridad del personal de prensa y permitir el desenvolvimiento efectivo de las labores de rescate. Bueno, pero fíjense según que esta nota, Sí confirman el hallazgo de Ruby Pérez, pero no dicen las condiciones. Exacto, no porque dice. fíjense que Telemundo ya actualiza la información y dice al menos 13 muertos y múltiples heridos tras colapso de techo de discoteca en República Dominicana. El merenguero Ruby Pérez ya fue rescatado de los escombros, pero no se sabe con exactitud su condición de salud. Una noche de música y fiesta se convirtió en tragedia en la madrugada de este martes, luego de que colapsara parte del techo de la discoteca Jet Set, una reconocida discoteca en Santo Domingo, República Dominicana. El desplome dejó hasta los momentos 13 muertos y un número considerable de heridos. Según el Listín Diario, es decir, es el periódico de mayor impacto. Y además de la lista de invitados que tuvo acceso este periódico, el incidente ocurrió mientras el merenguero Ruby Pérez se presentaba ante el público, estaba en plena actuación. El artista que fue sacado bajo los escombros, el productor aún no da cuenta de cuál es su condición. Lamentamos profundamente la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set. Hemos seguido el caso minuto a minuto desde que ocurrió.
Todos los organismos de socorro están brindando la asistencia necesaria y están trabajando incansablemente en las labores de rescate. Nuestras oraciones están con las familias afectadas. Fue la publicación que colocó el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, quien está pendiente de la situación. Ha indicado que la noticia sigue en desarrollo, mandan a los medios de comunicación a mantenerse a una distancia considerable, puesto que todavía la estructura no puede decirse que está de manera segura. O sea, se puede seguir desplomando. Se puede seguir desplomando porque fue el techo, pero sus bases todavía están allí, a pesar de que todavía no se sabe cuáles son las causas. Pero esta noticia que publica Telemundo ya da cuenta de 13 personas fallecidas en lo que era una fiesta privada, en lo que era una situación que era de disfrute, y bueno, terminó siendo toda una tragedia. Todavía las labores de rescate están, todavía siguen buscando entre los escombros a personas, porque según la lista de invitados es considerable, y bueno, son 13 las personas que se confirman que han fallecido, y hay un número considerable de heridos, varios de ellos todavía se encuentran entre los escombros, y bueno, esa es quizás la prioridad en estos momentos del equipo de socorro. Incluso el presidente toma mucho impacto por la figura pública que significa Rubí Pérez, ¿no? El presidente Luis Abinader lamentó la tragedia ocurrida en la discoteca la madrugada de este martes del centro de diversión ubicado en el kilómetro 6 de la avenida Independencia, y cito: lamentamos profundamente la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set. ¿Ya lo leíste? ¿Verdad? Perdón. Está prestando atención. Sí, porque es que estoy también aquí concentrado buscando, y por supuesto ya comienzan a salir algunas listas o nombres de personas que fallecieron y que hay heridas también. El 911 es quien está coordinando todas las respuestas de atención. Obviamente hay cierto colapso, nos informan que hay cierto colapso en las líneas, porque quieren saber sobre si su familiar se encontraba allí, o personas que sabían que sus familiares estaban allí, si ya fueron rescatados, pero se habla de un aproximado de 70 heridos. Es decir, esto realmente es una tragedia que, bueno, tiene conmocionada a la República Dominicana. Se dio en horas de la madrugada de este martes, y bueno, la noticia está llegando al mundo a esta hora, 7:54. Con esta información lamentable nos toca despedirnos, agradeciéndoles a todos la sintonía. Dios mediante será mañana nuevamente aquí en Zulia en Caliente. Así es, nuevamente por acá, por la señal del canal 11 del Zulia, en nuestro programa, su programa Zulia en Caliente. Esperamos que pasen un feliz martes. Muchísimas gracias por la sintonía y por la confianza que deposita sobre todo el equipo humano del canal 11 del Zulia. Que tengamos un bonito, feliz, productivo martes, y recuerde, arrieros somos Y en el camino andamos. Hasta luego.